Muy buenas tardes. Primero, agradecerle a los residentes por la invitación a participar en este simposio. Vamos a desarrollar el tema de sepsis neonatal, teniendo en cuenta el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de esta entidad. A manera de introducción, la sepsis posible es uno de los diagnósticos más comunes en la UCI neonatal. Los signos de sepsis son inespecíficos y múltiples síndromes de origen no infeccioso son similares a los de la sepsis neonatal. ¿Cuáles son los retos que tiene el neonatólogo, el pediatra que trabaja en el área de recién nacidos? Primero, identificar recién nacidos con alta probabilidad de sepsis y el inicio antimicrobiano lo más pronto posible. El segundo punto es identificar recién nacidos de alto riesgo sin factores epidemiológicos para sepsis y de apariencia saludable que no requieren tratamiento con antibióticos. Y el tercer reto, que es el más importante y el más difícil, es la interrupción del tratamiento antimicrobiano una vez la sepsis se considere poco probable por clínica y sobre todo por hemocultivo. Desde el punto de vista epidemiológico, la sepsis neonatal es una infección sistémica causada por bacterias, virus u hongos, potencialmente fatal. Se presenta entre el 4 y el 22 por cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, la incidencia puede variar de acuerdo a la edad gestacional. Aquí lo importante es que el 60% de los recién nacidos van a unidades de cuidados intensivos cuando tienen el diagnóstico de sepsis. El 95% de los recién nacidos prematuros requieren unidad de cuidados intensivos y el 30% de 25 a 28 semanas aproximadamente se muere y el 50% de los de 22 a 24 semanas. El otro concepto fundamental desde el punto de vista epidemiológico hoy en día es que los episodios de sepsis neonatal temprana han disminuido con la implementación del screening y la profilaxis para estreptococo del grupo B. Desde el punto de vista práctico, la sepsis se divide en sepsis temprana y tardía. La temprana, la adquisición es de tipo vertical de los patógenos de la madre fundamentalmente. Se presenta en las primeras 72 horas. La tardía se presenta después de este tiempo. La adquisición es horizontal. El entorno del neonato es el más importante, el ambiente hospitalario. La presentación tardía de patógenos son adquiridos en forma horizontal, pero algunos de ellos pueden ser adquiridos verticalmente. ¿Cuáles han sido los resultados adversos asociados al uso de antibióticos en UCI neonatal? Y aquí va como el primer mensaje fundamental de la charla. Es que el uso excesivo o inapropiado de antibióticos ha llevado a la presencia de microorganismos multidrogos resistentes, infecciones endémicas o epidémicas, incremento en la tasa de infección por cándida, incremento de la enterocolitis, mayor mortalidad, alteraciones del microbioma neonatal, disminución de la diversidad genética del microbioma, incremento de proteobacterias y disminución de los firmicutes. ¿Cuál es el perfil epidemiológico para la sepsis neonatal? Y este es el segundo mensaje en importancia. Cuando uno enfoca al paciente con sepsis, debe definir el perfil epidemiológico. Para sepsis temprana, lo más importante son los factores inherentes a la madre durante el embarazo y el parto. Entre ellos tenemos la infección urinaria activa, la corioamnionitis, la colonización materna por estreptococo, herpes y Neisseria gonorrea, la prematurez, la ruptura prematura mayor de 18 horas y la taquicardia fetal. La evidencia de una enfermedad local o sistémica, la apariencia y el estado neurológico del recién nacido, los signos vitales anormales, la pobre alimentación y el compromiso multiorgánico van definiendo el perfil epidemiológico para sepsis neonatal temprana.
En sepsis neonatal tardía, las intervenciones médicas, los catéteres centrales, la intubación endotraqueal prolongada, nutrición parenteral, cirugía, evidencia de otras enfermedades como enterocolitis, gastrosquisis, enfermedades metabólicas. La galactosemia predispone a infecciones por gram negativo, y nuevamente toma importancia la evidencia del compromiso multiorgánico, compromiso metabólico, pulmonar, neurológico y compromiso hematológico, y lógicamente algunos exámenes de laboratorio como el urocultivo y el cultivo de líquido cefalorraquídeo agregado a el hemocultivo en términos globales. Desde el punto de vista inmunológico, el recién nacido, todos conocemos, tiene una inmunidad adquirida y una inmunidad innata comprometida. La inmunidad innata del recién nacido, sobre todo prematurito, es evidentemente comprometida, disminuida en todos sus componentes. La capacidad del macrófago y el polimorfo nuclear de matar bacterias está completamente disminuida. El complemento igualmente está disminuido, y la respuesta inmune adquirida no ha tenido el tiempo suficiente para desarrollarse, y hay un compromiso tanto celular como humoral en el recién nacido. La tasa de infección según la edad gestacional es más importante la infección en el recién nacido prematurito extremo, como lo muestra la gráfica, que en el recién nacido a término. La ruptura prematura de membrana junto con la infección intraamniótica también son bien importantes, como muestran las dos gráficas anteriores. La infección intraamniótica, ustedes saben que la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia ha modificado el concepto de coriamnionitis y ha acuñado el término de infección intraamniótica para abarcar la infección que compromete el líquido amniótico, la placenta, el feto, las membranas fetales y la decidua. La sospecha de infección intraamniótica la tenemos cuando la madre tiene fiebre mayor de 38, 39 grados centígrados, más un factor de riesgo como leucocitosis materna, drenaje cervical purulento o taquicardia fetal. A eso se le llama sospecha de infección intraamniótica. Y tenemos la infección intraamniótica confirmada cuando tenemos una prueba positiva en el líquido amniótico o la placenta consistente con infección o inflamación. ¿De dónde vienen los gérmenes que eventualmente infectan al fetico y al recién nacido en sepsis temprana? Inicialmente pueden venir del canal del parto y el recto de la madre, colonizada por estreptococo y E. coli. Es la primera situación. La segunda situación es que pueden venir accidentalmente por introducción de gérmenes cuando se hacen procedimientos como amniocentesis y cordocentesis. La tercera forma es por vía retrógrada, a través de las trompas, y aquí los gérmenes predominantes son gérmenes del continente intraabdominal, en términos generales gram negativo, y pueden venir por vía hematógena, y aquí sí podemos tener lues, estreptococo, listeria monocytogenes. ¿Qué pasa cuando un feto y un recién nacido es infectado en el útero? Pues va a manifestar tempranamente compromiso multiorgánico. Esta es una gráfica del doctor Roberto Romero, en la cual nos muestra claramente el compromiso multiorgánico, las anormalidades hematológicas, activación endocrina, disfunción miocárdica, injuria pulmonar, renal, gastrointestinal, piel y sobre todo compromiso del sistema nervioso central. Y aquí va como el tercer mensaje grande de la conferencia. Cuando tengamos un paciente con sepsis temprana o tardía, entendamos que el paciente puede tener compromiso multiorgánico, y en consonancia con eso tenemos que estudiar en forma ordenada y sistemática al paciente, tratando de establecer una evaluación de los diferentes órganos. Sistema cardiovascular, ¿cómo vamos a encontrar el paciente? Hipotenso, con piel moteada, con alteraciones de la microcirculación, con niveles de lactato
altos, sobre todo aquellos pacientes que están choqueados, y variables ecocardiográficas alteradas. Importante que incorporemos al cardiólogo y el electro y el ecocardiograma como elementos fundamentales en la evaluación de estos órganos. A nivel hepático, niveles de bilirrubina, transaminasa, enzimas hepáticas alteradas y tiempos de coagulación alterados. A nivel renal, el paciente debuta con oliguria, con creatinina y nitrógeno ureico alto, y algunos biomarcadores que son medibles hoy en día también alterados. Sistema nervioso central, alteraciones de la conciencia, el paciente está comprometido, luce hipoactivo. Y en el sistema respiratorio vamos a encontrar un paciente con alteraciones en la ventilación, perfusión, hipoxémico, con retención de CO2 y acidosis, inicialmente respiratorio y posteriormente metabólico. Y a nivel hematológico encontramos alteraciones de la coagulación y todo el componente hematológico del paciente enfermo con sepsis, como es la trombocitopenia. Los patógenos en sepsis temprana, Streptococcus, E. coli, pero pueden haber otros gram negativos. La listeria, el enterococo son importantes, e incluso algunos virus como herpes. En sepsis tardía, los gérmenes predominantes en cada unidad, pero generalmente son gram positivos, principalmente el estafilococo asociado a catéteres. Los hongos también son importantes, los virus, sobre todo el herpes, al cual hay que tenerlo siempre en mente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El pilar fundamental son los factores de riesgo, la epidemiología, y en segundo lugar, los hemocultivos. El hemocultivo es importante, idealmente tomar 2 hemocultivos cada uno de un cc. Hay otras pruebas que en sepsis temprana son fundamentales, la punción lumbar cuando haya clínica y cultivo positivo. El urocultivo no es importante en sepsis temprana, pero sí en sepsis tardía. Y hay otros biomarcadores como el microarray, o sea, la PCR en tiempo real hoy en día, es importante tanto para virus, bacterias y hongos. Y hay algunos biomarcadores como la procalcitonina, la proteína C reactiva y la presepsina, que no tienen mucha importancia en el marco de la sepsis neonatal temprana para el diagnóstico, pero sí para la respuesta al tratamiento de antibiótico en el paciente. Esta gráfica, que parece muy confusa, es simplemente para decirles a ustedes en qué momento tenemos que hacer una punción lumbar. Hay algunas contraindicaciones para la punción lumbar, como la coagulopatía, lesiones en el sitio de la intervención, o el paciente clínicamente comprometido, o pacientes con plaquetopenia y tiempos de coagulación alterados. Pero si no tiene esa condición, la punción lumbar se debe hacer siempre en todo paciente con sepsis neonatal temprana, con clínica y que tenga un cultivo positivo. Si tiene un cultivo positivo, igual punción lumbar. Si tiene clínica de sepsis, igual punción lumbar. Y en el paciente con sepsis tardía siempre debe realizarse una punción lumbar independientemente de cualquier situación como el cultivo, por ejemplo. En cuanto al estreptococo, esta ha sido la historia del estreptococo. Es una bacteria que puede producir bacteremia, neumonía, compromiso en piel, tejido blando, artritis, pero sobre todo meningitis. El estreptococo del grupo B es el causante número 1 de sepsis en países avanzados del mundo como Estados Unidos, Canadá y Europa. Y este es simplemente un recorrido histórico del estreptococo: 1880, mastitis en cabras y vacas, comensal en focas y peces; 1930, mastitis; 38, primer informe en humanos; 1960, sepsis en recién nacido; y en 1985 Estados Unidos declara como una prioridad nacional al estreptococo del grupo B. Aquí es para reconocer a la doctora Rebecca Lancefield como la persona que más estudió y que hizo descubrimiento de las características moleculares del estreptococo del grupo B. A ella le debemos la descripción de los diferentes serotipos
y la caracterización del polisacárido del estreptococo del grupo B. Esta es la distribución universal del estreptococo en las mujeres embarazadas. 17 a 19% están colonizadas por estreptococo. Y la situación es que cuando una mujer está colonizada por estreptococo, el feto puede colonizarse en el momento del nacimiento y tener dos posibilidades. Uno, que nazca prematuro, desarrolle una meningitis, una sepsis fulminante y muera o queda con secuelas neurológicas. Dos, que haya un enfoque terapéutico adecuado en la madre y el recién nacido nazca totalmente sano. Y tres, que el recién nacido nazca a término, pero que en el momento del nacimiento se infecte y desarrolle posteriormente una sepsis. La enfermedad por estreptococo tiene tres presentaciones: temprana de 0 a 3 días, tardía de 7 a 90 y muy tardía mayor de 90 días. Se transmite por vía fecal oral, sexual, vertical y proximidad vagina-recto. Los factores de virulencia son inherentes a estos componentes que tiene el estreptococo, que lo hace extremadamente invasivo. Esto es atravesando la barrera placentaria y la entrada de una gran cantidad de polimorfos nucleares, macrófagos que se van a estallar molecularmente y generar una producción de interleuquina. La mamá colonizada en el 50 a 70% coloniza a su recién nacido y en el 2% estos van a desarrollar sepsis neonatal temprana. La enfermedad temprana, la característica es neumonía y bacteriemia y compromiso multiorgánico. En la temprana se presentan los síntomas en las primeras 24 horas, en el 68% de los casos. En la enfermedad tardía, el compromiso se circunscribe a órganos, especialmente piel, articulaciones, pero sobre todo sistema nervioso central. La meningitis es una de las presentaciones más frecuentes en el estreptococo del grupo B. Aquí estas imágenes son simplemente para motivarlos que cuando tengan estreptococo del grupo B, primero, siempre hay que hacer punción lumbar y segundo, existe alta posibilidad de meningitis. Este es un artículo nuevo, una actualización del estreptococo del grupo B, recientemente publicada este año. Es un artículo interesantísimo donde hacen una actualización de todo lo referente al estreptococo del grupo B y las características de la meningitis por este germen. Recientemente, la Sociedad Americana de Pediatría, junto con el CDC de Atlanta y la Sociedad Americana de Ginecología, han hecho unas recomendaciones de cuándo hacer el screening para el estreptococo del grupo B y ha cambiado un poco la dinámica. Hoy en día se recomienda entre la semana 36 y 37. Se recomienda hacerla en todo amenaza de parto prematuro menor de 37 semanas sin una causa evidente y se recomienda además hacerla si han pasado más de 5 semanas después de la realización del screening previamente. ¿A quienes se les administra la profilaxis? A toda madre con cultivo positivo, madre sin screening realizado, o sea, que se desconozca la situación con referente al estreptococo, madre con un niño anterior o un recién nacido anterior con estreptococo. Fundamentalmente, esos serían los escenarios en los cuales está recomendado. Estas son recomendaciones en conjunto del CDC Atlanta con la Sociedad Americana de Ginecología y la prevención se hace fundamentalmente con penicilina cristalina administrada por lo menos 4 horas antes del parto en aquellas pacientes en quienes está indicada la profilaxis. Recordar que como alternativa tenemos la ampicilina y si son alérgicos la cefazolina y si son alérgicos a la cefazolina las drogas de elección serían la clindamicina y la vancomicina, verificando previamente que sea sensible el estreptococo a estos antibióticos. En cuanto al manejo de la sepsis neonatal temprana en menores de 34 semanas, la doctora Karen Popul propone un esquema tanto para los menores de 34 como para los mayores de 35. Para los menores de 34 de edad gestacional sin factores de riesgo, es decir, que nazca en el marco de una preeclampsia o una hipertensión, la doctora Karen propone no tomar laboratorio y una observación estricta del paciente
aunque deja la posibilidad de tomarle hemocultivo y seguirlo observando clínicamente. En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, es decir, que son hijos de madre con corio, con ruptura, con cuello uterino corto, o sea, insuficiencia cervical, en esos pacientes se les toma hemocultivo y se inicia antibiótico, y de acuerdo a la evolución, si tienen clínica, punción lumbar, si el hemocultivo es positivo, punción lumbar, y si el paciente clínicamente está bien a las 48 horas, si el cultivo es negativo, se suspenden los antibióticos. En los mayores de 35 semanas, la situación ha cambiado. Si el paciente clínicamente está bien, no se debe hospitalizar, se debe dejar con la mamá y se le aplica un elemento novedoso hoy en día en neonatología que se llama calculadora ENCEPTI. Si el paciente mayor de 35 semanas tiene clínica, se va a la unidad, se le toman los hemocultivos y se inicia antibiótico. Y este es el enfoque que plantea la doctora Karen Poppul en un artículo que sacó publicado en agosto del 2019. Ella deja tres posibilidades. Uno, el enfoque categórico de acuerdo al factor de riesgo, es decir, si el paciente tiene corio, entonces algunos consideran que a ese paciente hay que tomarle hemocultivo e iniciarle antibiótico. Lo otro es la calculadora ENCEPTI, y el otro enfoque es el enfoque con observación estricta del paciente en la unidad de cuidados intensivos. La distribución de sepsis y meningitis en cuidados intensivos, este es un trabajo nuestro hecho en la ciudad de Buga, donde nosotros encontramos que en sepsis temprana el número de pacientes con meningitis fue muy alto, 47% de los 70 pacientes estudiados, mientras que en sepsis temprana fue el 15%. Aquí el mensaje es que siempre que tengamos sepsis probada, hay que hacer punción lumbar, y en tardía siempre hay que hacer. Estos fueron los gérmenes encontrados. En cuanto al crecimiento bacteriano, otro trabajo hecho por nosotros también en la ciudad de Buga, encontramos que la mayoría de pacientes tienen cultivo positivo en el lapso de las primeras 12 horas, y a las 24 horas todos los que van a ser positivos han crecido. Entonces es completamente seguro hoy en día retirar antibióticos entre 24 y 48 horas si el paciente clínicamente está bien. Estos fueron los gérmenes encontrados. El tratamiento y prevención de sepsis finalmente se hace con base en si es temprana o tardía y la epidemiología de cada unidad de cuidados intensivos y si el paciente tiene o no tiene meningitis. Inicialmente tenemos un tratamiento empírico, ampicilina genta para temprana, aminoglucosis banco para tardía, si es adquirida en el hospital. Recordar que la vancomicina es causa de presencia de hongos en la unidad y de gérmenes multidrogos resistentes, al igual que la cefalosporina de tercera, cuarta y los carbapenems. Entonces tenemos que restringir el uso de ellos. Suspender los antibióticos entre 24 y 48 horas si el paciente clínicamente está bien y los hemocultivos son negativos. La terapia debe ser una terapia guiada con base en la epidemiología, el cultivo y la clínica del paciente. En términos generales, son los antibióticos que tradicionalmente hemos usado. Implicaciones para el neonato. A largo plazo, entender que la sepsis neonatal predispone a los pacientes a secuelas neurológicas importantes, a displasia broncopulmonar y sobre todo a secuelas desde el punto de vista cognitivo. Los pacientes tienen dificultades en el proceso de aprendizaje. Alteraciones de la visión, alteraciones auditivas, alteraciones de motricidad. ¿Dónde estamos hoy en día en sepsis? Que esta es una enfermedad que causa morbilidad y mortalidad, que el neonato tiene deficiencia inmunológica que lo hacen vulnerable, que el diagnóstico de sepsis hoy en día ha cambiado, que el hemocultivo, la epidemiología y la clínica toma mucha fuerza, que la terapia de antibiótico en madres con factores de riesgo para el estreptococo ha disminuido la infección por estreptococo, que continúan los esfuerzos para tratar de restringir el uso de antibióticos, que la calculadora en sepsis para recién nacidos mayores de 35 es importante, y que para sepsis tardía el buen manejo de los catéteres, las extubaciones tempranas, es un reto para los neonatólogos hoy en día.
que hay que reevaluar el uso de antibióticos una vez iniciado el tratamiento, que los antibióticos deben descontinuarse si los cultivos permanecen estériles a las 48 horas asociados a mejoría del paciente. Con aislamiento bacteriano es mejor usar un solo antibiótico y eso se llama descalonar. Falla en el descalonamiento es lo que más lleva a sobreuso de antibióticos y a la presencia de gérmenes multidrogo resistentes. El CSE Atlanta tiene un programa que se llama Get Smart con la intención de evitar el surgimiento de microorganismos resistentes, preservar la actividad de antibióticos existentes, optimizar los resultados clínicos mientras se minimizan las consecuencias del uso de antibióticos, incluyendo toxicidad y resistencia, y promover el uso de antibióticos oportunos, adecuado en pacientes hospitalizados, empírico y definitivo, determinar la necesidad del antibiótico, selección de regímenes apropiados, optimización de dosis, ruta y duración de los antibióticos. Debe ser orientada según datos locales e investigación de brotes, antibiogramas, recomendaciones con base en el aislamiento, evitar tratamientos con agentes que sobrepongan un mismo espectro, aislamiento bacteriano, manejo con un solo antibiótico. El diagnóstico y manejo de la sepsis continúa siendo complicado y la búsqueda de métodos que sean rápidos y con mayor sensibilidad y especificidad serían muy pertinentes en esta patología. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, por esa excelente conferencia. Ahora vamos a hablar sobre un tema de interés para tanto internos como médicos generales, rurales y pediatras, y es el tema de reanimación cardiopulmonar neonatal. Lo presentará la doctora Viviana Hoyos, ella es pediatra y neonatóloga de la Universidad del Valle. Bienvenida, doctora Viviana. Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre reanimación neonatal y algunos aspectos claves. Mi nombre es Viviana Hoyos, soy pediatra neonatóloga, profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. Recordemos que en 2020 se hizo una actualización de las guías de reanimación cardiopulmonar por la Asociación Americana del Corazón y se actualizó el texto base de reanimación neonatal en su 8ª edición. La primera es una muy buena noticia y es que la mayoría de los recién nacidos no requerirán intervenciones durante la adaptación neonatal y eso sucederá en el 90% de los casos. El porcentaje restante vamos a tener que el 5% recibirán ventilación a presión positiva, el 2% serán intubados y solo 3 de cada 1000 nacidos vivos recibirán compresiones torácicas. Sin embargo, vamos a tener que esta inhabilidad para establecer y mantener correctamente la respiración contribuirá negativamente a las muertes neonatales tempranas y además un incremento en los outcomes neurológicos adversos entre los sobrevivientes. El entrenamiento de reanimación ha sido un determinante que ha mejorado la mortalidad neonatal. Vemos en esta revisión sistemática y metaanálisis cómo se evaluó un periodo de tiempo previo al entrenamiento en reanimación, posterior al entrenamiento en reanimación, y vemos cómo disminuyó significativamente la mortalidad neonatal temprana, así como la mortalidad perinatal, con un N de pacientes significativo. Por tanto, el entrenamiento en reanimación no solo se convierte en importante, sino en una necesidad para lograr impactar esta mortalidad perinatal. Primero necesitamos anticiparnos a la necesidad de reanimación. ¿Cuál va a ser la probabilidad de requerir reanimación que tiene este próximo neonato? Debemos hacer una evaluación individualizada de cómo ha sucedido el embarazo y cómo está transcurriendo el trabajo de parto y ojalá fuese estandarizada. Determinamos la necesidad de un solo reanimador o el grupo de reanimación y si necesitamos un grupo reanimador debido a los factores de riesgo, aparece el término briefing, que es una reunión informativa en la cual se asignan los roles a cada uno de los participantes e incluso posibles intervenciones ante situaciones frecuentes en reanimación. Claro, no siempre va a ser previsible la necesidad de reanimación y es por eso que los insumos y el equipo deben estar preparados en el 100% de los casos. Tenemos entonces el algoritmo de reanimación donde los recuadros son las intervenciones y las evaluaciones corresponden a los rombos. Entonces, hemos hecho la evaluación antenatal, el briefing y la verificación del equipo y voy pensando en conjunto con el obstetra cuál va a ser el manejo del cordón umbilical, recordando que se promueve el clampeo tardío.
por encima de los 30 segundos y desmitificar el hecho de que aquellos prematuros, incluso prematuros extremos, no podemos hacer clampeo tardío. Resulta que existen unos beneficios del clampeo tardío para estos prematuros y son la menor necesidad de soporte farmacológico para el manejo de hipotensión y además un menor requerimiento transfusional durante su estancia hospitalaria. Entonces, no depende de la edad gestacional, sino de qué tan vigoroso está el paciente, si tiene buen tono y tiene respiraciones espontáneas, para ir permitiendo ese paso de 30 segundos. Claro, habrán unas situaciones en las cuales no vamos a realizar el clampeo tardío y algunas incluso se pueden prever, como las alteraciones de la circulación placentaria, que en algunas ocasiones son la indicación obstétrica de la finalización del embarazo, como la bruxa de placenta o la placenta previa sangrante. En gestaciones múltiples no está recomendado y hay evidencia insuficiente para recomendarlo en restricción del crecimiento intrauterino, y si el paciente tiene necesidad de reanimación debemos pasar inmediatamente al siguiente paso de la reanimación neonatal. El ordeño del cordón umbilical de momento no está recomendado por la Asociación Americana del Corazón. Entonces tenemos 3 preguntas iniciales. El paciente está a término, tiene buen tono, respira o llora. Si tenemos 3 respuestas positivas, hacemos cuidados de rutina en conjunto con la madre, ya sea el paciente haya nacido por cesárea o parto, siempre promoviendo el contacto piel a piel. Hacemos un secado, una estimulación gentil, pasamos compresas para retirar las secreciones orales y solo si hay dificultad para aclarar las secreciones, entonces vamos a utilizar una pera de succión. Entonces manejamos el cordón umbilical, vamos termorregulando y hacemos estos pasos iniciales en un tiempo estimado de 30 segundos. Si el paciente al contrario no tiene buen tono, no llora, respira, no es a término, entonces hacemos la primera intervención. Termorregulamos y manejamos en mesa de calor que debe estar precalentada con compresas precalentadas, siempre recordando que aquellas que ya hemos utilizado y están húmedas deben desecharse. Todos los mayores de 35 semanas y a término le hacemos estimulación y secado con estas compresas, y si es menor de 32 semanas lo introducimos húmedo en una bolsa plástica, siempre recordando de utilizar el gorro, ya que la cabeza es un porcentaje importante de la superficie aérea corporal. Colocamos al paciente en posición de olfateo, ya sea manual o con una compresa interescapular, y solo de ser necesario, succionamos las secreciones idealmente con una pera, y si no tenemos este dispositivo, hacemos entonces una presión negativa regulada que no puede sobrepasar 80 o 100 milímetros de mercurio, recordando el riesgo de apnea y bradicardia que genera succionar la parte posterior de la orofaringe de manera innecesaria. Cuando he hecho estas intervenciones, me vuelvo a hacer la siguiente pregunta. El paciente está en apnea, está en gasto y no tiene frecuencia cardíaca menor de 100. Si la respuesta es positiva para cualquiera de las 3 preguntas, debo iniciar sin ninguna demora la ventilación a presión positiva, sobre todo si el paciente está en apnea. Entonces, ya la evaluación de la frecuencia cardíaca la hago posteriormente en simultáneo. Entonces, inicio la ventilación a presión positiva, simultáneamente reúno mi equipo reanimador si no lo he hecho, un segundo reanimador chequea la frecuencia cardíaca y un tercer reanimador inicia la monitoría de saturación de oxígeno, que recordemos siempre será preuntal mano derecha, y de la frecuencia cardíaca con un monitor de EKG. Entonces la recomendación sigue siendo que esta evaluación inicial de la frecuencia cardíaca sigue siendo con la auscultación del precordium por encima de los demás métodos. Auscultamos por 6 segundos, multiplicamos por 10 y socializamos la frecuencia cardíaca. Si no logramos determinar la frecuencia cardíaca por auscultación, en ese caso sí el monitor de EKG se convierte en el método de elección. Y la pulsoximetría no está recomendada porque puede fallar en casos de frecuencias cardíacas bajas o hipoperfusión, así como no está recomendado tampoco la palpación del pulmón umbilical, porque podemos subestimar el valor de frecuencia cardíaca. Entonces nuestra intervención es iniciar la ventilación a presión positiva, recordando que a diferencia de todos los grupos etarios, ventilar los pulmones del recién nacido será el paso más importante y más efectivo durante la reanimación neonatal. Nuestro objetivo será proveer 30 segundos de ventilación efectiva, los cuales están determinados por la expansión del tórax, y para eso debo administrar correctamente la vía. ¿Cómo lo hago? Aparecen los 5 correctos para la administración del EPP. El primero ya lo mencionamos, la posición correcta de la vía aérea en el olfateo para disminuir la resistencia al paso del aire. La máscara correcta utilizando 2 referencias anatómicas superiores, el hueso nasal, y inferiores el mentón, para lograr un mejor sello y además generar menor chance de lesión de tejidos blandos. Hacer un ajuste correcto con la maniobra de la Seila E. Si soy un único reanimador, con una mano hago maniobra de Seila E, con la segunda mano
ejerzo la presión positiva. Y si tengo 2 reanimadores, puedo que uno solo esté generando el ajuste de la máscara y el segundo reanimador esté administrando la ventilación. La cuarta paso correcto es el dispositivo correcto. Tenemos 3 dispositivos frecuentemente utilizados, como la bolsa autoinflable, que también conocemos como AMBU, la bolsa inflada por flujo, que conocemos también como bolsa de anestesia, y la pieza en T, también conocida como NEPO. Recordando que la pieza en T me va a permitir a mí tener un dato exacto de cuál es la presión que estoy generando, y adicionalmente en los recién nacidos prematuros voy a poder ejercer presión al final de la expiración, que es un método de ventilación muy importante para el reclutamiento alveolar. Los parámetros correctos, entonces, las recomendaciones iniciales es hacer una presión inicial de 20 a 25 milímetros de mercurio con una PEP en prematuros recomendada inicial de 6, y para término no hay diferencias entre 5 y 6. Un tiempo inspiratorio al menos de un segundo o menos, y unas inflaciones sostenidas que tienen un alto potencial de lesión y por tanto están totalmente contraindicadas. Con respecto a la frecuencia respiratoria, debe ser la fisiológica, entre 40 a 60 por minuto, y debemos contarlo en voz alta con el objetivo de que sean los otros reanimadores los que me ayuden a llevar el ritmo correcto y no ventilar en exceso el paciente, ya que esto también puede generar efectos deleterios. Es muy importante hablar del oxígeno en la sala de parto, ya que una práctica del siglo pasado era que utilizáramos el color de la piel como el objetivo de la oxigenación, es decir, pasar de tener una coloración azul del paciente cianótica a tener una coloración rosada, y por tanto se reanimaba con una FI2 al 100%, hace muchos años. A partir de los 90 se empezaron los estudios para evaluar si era factible reanimar con FI2 al 21%, y se encontró que en aquellos mayores de 35 semanas reanimar con FI2 al 21% disminuyó la mortalidad en un 27%, sin generar mayor efecto sobre encefalopatía isquémica y otros autos neurológicos adversos. Es por tanto que a partir de 2010, ILCOR y AHA recomendaron que la reanimación de mayores de 35 semanas se debe realizar con un FI2 del 21%. Este es un estudio de fisiología realizado por la doctora Steinfort y el doctor Satian, en los cuales evidenciamos cómo hay un incremento tanto en la presión arterial de oxígeno como un incremento en el contenido arterial de oxígeno, que no me genera nada diferente a una lesión de la vasculatura pulmonar, un engrosamiento de la capa íntima de la vasculatura pulmonar, que me genera un mayor chance de tener hipertensión pulmonar y una menor reactividad al óxido nítrico en caso de que sea requerido para manejo de hipertensión pulmonar. Entonces, estas son las lesiones que podemos generar por utilizar inadecuadamente oxígeno en el momento del nacimiento. Entonces, también para los recién nacidos prematuros se evaluó la posibilidad de reanimar con FI2 más bajas. Se determinaron 2 grupos, una FI2 menor del 30% y una FI2 del 60% o más, y se encontró que no hubo un incremento en el riesgo de outcomes adversos con el uso de FI2 bajas menor del 30%, pero sí se requieren estos recién nacidos por debajo de la semana 35 que al minuto 5 de vida sí o sí hayamos alcanzado una saturación mínima del 80% para mejorar resultados principalmente en relación a muerte y hemorragia intraventricular. Es entonces que a partir del 2015 para todos los menores de 35 semanas se recomienda la reanimación con una FI2 entre el 21 y 30%. Para eso tenemos este dispositivo que se denomina Blender, con un flujómetro que debe estar siempre estipulado en 10 litros por minuto, que tiene esta perilla que me permite con esta flechita determinar cuál va a ser la FI2 que voy a utilizar, siempre recordando que existen unos objetivos de oxigenación preductal a medida que van pasando los primeros minutos de vida, y que hay un valor crítico que es alcanzar 80% en esos primeros 5 minutos. ¿Y qué pasa si yo estoy en un lugar de baja complejidad y debo reanimar, o tengo recursos limitados y debo reanimar al 21%? Entonces, este es el dispositivo, la bolsa autoinflable, la cual, si está totalmente desconectada tanto a la fuente de oxígeno como al reservorio, va a inflarse con el oxígeno ambiente y por tanto voy a proveer presión positiva con una FI2 al 21%. Si debo continuar en la reanimación o tengo desaturaciones, entonces conecto la manguera lisa a la fuente de oxígeno sin conectar el reservorio y estoy proveyendo una
oxigenación al 40%, y si definitivamente debo llegar a una FIO del 100%, entonces ya tenía conectada mi manguera lisa al oxígeno y ahora además conecto el reservorio y estoy proveyendo con el mismo dispositivo una FIO2 al 100%, es decir, que sí logramos administrar FIO2 desde el 21 al 100% con dispositivos relativamente sencillos y de fácil consecución en los niveles de baja complejidad. ¿Qué pasa si entonces doy ventilación a presión positiva? Y entonces debo hacer una monitoría de la pulsoximetría y de la frecuencia cardíaca, ojalá con monitor de EKG. Evalúo nuevamente cómo está la frecuencia cardíaca y si está por debajo de 100 debo hacer pasos correctivos de la ventilación para chequear cómo están los movimientos del tórax. Es decir, si estoy haciendo una ventilación efectiva que moviliza el tórax. Entonces empiezo la ventilación a presión positiva. 15 segundos después hago mi primera evaluación por un segundo reanimador. Puede pasar que la frecuencia cardíaca sí esté aumentando, lo socializamos con el grupo, pero continuamos la ventilación a presión positiva hasta completar los 30 segundos y ahí vamos bien. Puede ser que no esté aumentando la frecuencia cardíaca, pero sí estemos moviendo el tórax, es decir, que estamos haciéndolo bien. Continuamos esos otros 15 segundos de ventilación a presión positiva. Tenemos tiempo para que la frecuencia cardíaca mejore. Pero el problema será cuando no está aumentando, pero tampoco estamos logrando que se mueva el pecho, es decir, que la ventilación a presión positiva no es efectiva. En este caso debemos hacer pasos correctivos de la ventilación que incluyen incluso alistar el equipo para intubación orotraqueal. Vamos haciendo los pasos correctivos progresivamente y verificamos los movimientos del tórax y debemos, recuerden, proveer 30 segundos de ventilación efectiva que sí mueven el tórax. Pasados esos 30 segundos, entonces evaluamos la frecuencia cardíaca, 30 segundos de BPP efectivo. Si está al menos en 100, listo, continuamos la BPP de 40 a 60, ajustamos la FIO2 según la pulsoximetría y retiramos gradualmente la ventilación a presión positiva de acuerdo a cómo surja el esfuerzo respiratorio del paciente. Si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 99, entonces vamos a reevaluar la ventilación y hacer los pasos correctivos de la ventilación, que incluso pueden ser la vía aérea alternativa con intubación orotraqueal preferiblemente o máscara laringe. Y si definitivamente tenemos una frecuencia cardíaca menor de 60, hacemos nuevamente pasos correctivos, vía aérea alternativa, y si definitivamente no hay mejoría, la FIO2 se aumenta hasta el 100% para prevenir las compresiones torácicas. Entonces eso que mencionamos de los pasos correctivos es este acrónimo Mr. Sopa, donde ajustamos la máscara, reposicionamos la cabeza y el cuello, succionamos boca y nariz, aumentamos la presión y finalmente hacemos una vía aérea alternativa. Pero voy dando ventilaciones y voy haciendo cambios y voy reevaluando si está mejorando mi ventilación, dando algunas presiones positivas para identificar cómo estoy haciendo el proceso. Si finalmente llegamos a la intubación orotraqueal, pues estará indicada principalmente cuando la BPP no es efectiva después de 30 segundos o cuando estoy dando BPP por más de unos minutos y el paciente no recupera su esfuerzo respiratorio, o si necesita compresiones torácicas, definitivamente está indicado. Algunas indicaciones adicionales serán pacientes con hernia pragmática en los que la intubación orotraqueal está indicada sin dar ventilación a presión positiva, siempre recordando que cada intento que haga de intubar un paciente no puede superar los 30 segundos. Recuperamos el paciente e intentamos en una segunda. Ahora entonces vuelvo y me pregunto, ¿la frecuencia cardíaca después de todo esto que hice, cómo está? ¿Continúa estando por debajo ahora de 60 por minuto? Si la respuesta es sí, intubo al paciente si no lo he hecho. Inicio las compresiones torácicas que son coordinadas con una FIO2 al 100% y ahora sí que me recomiendan una monitoría de EKG y voy evaluando la necesidad de un catéter umbilical de emergencia. Entonces estas compresiones inician si la frecuencia cardíaca está menor a 100 después de que yo he dado 60 segundos de ventilación efectiva con todos esos pasos correctos. Uno de los cambios que encontramos en esta actualización de las guías de reanimación es que normalmente vemos que la persona que está a cargo de la vía aérea siempre estaba en la cabecera del paciente. Ahora nos recomiendan, si voy a comprimir, hago un intercambio y la persona que está a cargo de la vía aérea se dirige hacia un costado del paciente y la persona que va a dar las compresiones torácicas en la cabecera del paciente. Segundo, nos recomiendan
que el método de elección para reanimar debe ser en la técnica de los 2 pulgares abrazando el tórax, ya que esto tiene una mejoría significativa de la presión arterial y una menor fatiga para el reanimar. Recordemos entonces que son coordinadas 3 compresiones más una ventilación, son 120 eventos en un minuto, y debemos esperar esos 60 segundos antes de volver a reevaluar la frecuencia cardíaca, y suspendemos las compresiones solo si tenemos una frecuencia cardíaca que ya ha superado 60 por minuto. Recordemos la ubicación, una línea intermamilar para comprimir en el tercio inferior del esternón sin comprometer la apófisis sigmoides y con una profundidad de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax del recién nacido. A pesar de todas estas cosas que he hecho, la frecuencia cardíaca sigue estando por debajo de 60. Entonces debemos hacer una nueva recomendación, que es el cardio, que me está diciendo, estás haciendo las cosas bien. Entonces evalúo los movimientos del tórax, evalúo que sí tenga una vía aérea asegurada con intubación orotraqueal preferiblemente, que tenga unas compresiones coordinadas con ventilaciones cada 2 segundos, que la profundidad con la que comprimo es correcta y que la fracción inspirada de oxígeno ya la aumenté al 100%. Hago las correcciones y doy 60 segundos nuevamente de compresiones. Definitivamente no hay mejoría, entonces tengo la indicación de administrar epinefrina. La epinefrina se administrará entonces si la frecuencia cardíaca está menor de 60, cuando yo ya he dado 30 segundos de BPP que insuflan adecuadamente los pulmones, idealmente por tubo endotraqueal, más 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas usando EPI2 al 100%. Casi que si yo no he garantizado la insuflación de los pulmones, no está indicada la epinefrina. Puedo administrarla por vía endovenosa intraósea, que requerirá la introducción de un catéter umbilical o una línea intraósea, o endotraqueal, que suele ser uno de los métodos que utilizamos más rápidamente. Sin embargo, recordar que la dosis es incluso hasta máximo 10 veces la dosis endovenosa, y que debemos, si no hay mejoría con esta dosis endotraqueal, poner inmediatamente sin retraso un catéter y administrar una dosis inmediatamente por vía parenteral. Entonces hemos hablado entonces de todo este lado izquierdo del algoritmo de reanimación, pero ¿qué sucede con aquellos pacientes que tienen dificultad respiratoria o cianosis, pero que no están en apnea, no están en GASPI y no tienen frecuencia cardíaca menor de 100? Entonces estos pacientes lo que hacemos es posicionar la vía aérea, succionar solo cuando es necesario, ponemos pulsoximetría en la mano derecha, recuerden, preductal, y ofrecemos oxígeno, que dependerá del porcentaje de saturación, y recuerden de los objetivos de saturación de acuerdo al minuto de vida que tenga el paciente. Entonces podemos proveer flujo libre de oxígeno a través de esta manguera lisa, a través de esta bolsa inflada por flujo, de este pieza en T o una manguera corrugada. Y recuerden siempre que no puedo proveer flujo libre de oxígeno a través de una bolsa autoinflable, ya que tiene una válvula que me impide el paso de oxígeno y de aire a través de este dispositivo. Aparece entonces también la recomendación considere CPAP, sobre todo en los menores de 34 semanas. El uso temprano de CPAP desde la sala de partos puede condicionar la necesidad de soporte ventilatorio y de uso de surfactante. Por tanto, podemos proveerlo con la pieza en T, como muestra la imagen, haciendo un muy buen sello sobre la vía aérea del paciente. Para eso debimos haber elegido la máscara correcta y todos los pasos correctos de la ventilación a presión positiva. Entonces, puedo dar CPAP sin ocluir el orificio de la pieza en T, o puedo dar ventilación a presión positiva ocluyendo la pieza en T. Y podemos utilizar también CPAP para transportar al paciente. Entonces es importante recordar que si tengo esta forma de transporte con CPAP hacia la unidad neonatal, va a ser la ideal para reclutar ese prematuro, y nuevamente recordar que va esto a condicionar la necesidad de ventilación e incluso la necesidad. Entonces, tenemos algunas conclusiones, dentro de las cuales están capacitarse en reanimación neonatal y llevar a cabo correctamente cada paso en la reanimación va a impactar directamente en desenlaces adversos neonatales importantes, neurológicos y muerte, y además establecer
ventilación efectiva será el paso más importante en la reanimación neonatal, a diferencia de todos los otros grupos de edad. Manejar inadecuadamente el oxígeno también es un dato muy importante porque puede generar más morbilidad, principalmente a nivel de la vasculatura pulmonar, y generar desenlaces adversos en estos mayores de 35 semanas. Además, sabiendo que sí puedo proveer EPIs al 21% en lugares de recursos limitados, como les mostré en las imágenes, y que serán muy pocos los recién nacidos que requerirán, si hago correctamente todos estos pasos anteriores, compresiones torácicas y aún más medicamentos. Eso es todo. Muchísimas gracias por la invitación a las jornadas pediátricas número 23. Excelente conferencia, doctora Viviana. A continuación vendrá la doctora Natalia Morales, quien nos hablará acerca de enfermedades huérfanas en la infancia. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de qué tan raras son las enfermedades raras en pediatría. Yo soy Natalia Morales Fonseca, soy neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento soy médico de enlace líder de distrofia muscular de Duchenne en PTC Therapeutics. Les cuento que las fotos y los videos que vamos a ver en esta presentación han sido autorizados para su uso en la educación. Empecemos entonces por definir qué son las enfermedades raras. Las enfermedades raras, digamos que en términos generales se definen como aquellas que afectan a un porcentaje pequeño de la población. Sin embargo, ese porcentaje pequeño de la población puede diferir dependiendo de la población en la que estemos hablando, ¿cierto? Entonces, numéricamente puede haber diferentes definiciones de enfermedades raras dependiendo del territorio en el que nos encontramos. Por ejemplo, para Estados Unidos se considera que una enfermedad rara que afecta a menos de 200 estadounidenses. Pero en la Unión Europea, una enfermedad rara se considera cuando afecta a menos de 1 por cada 2.000 habitantes de la Unión Europea. En el caso de Colombia, el Ministerio de Salud ha definido enfermedades raras como aquellas que afectan a menos de 1 por cada 5.000 habitantes en nuestro país. Sin embargo, si tomamos en cuenta esta prevalencia, pensaremos pues que son enfermedades que de pronto no vamos a ver nunca en nuestra práctica clínica. Pero teniendo en cuenta que son tantas las enfermedades raras, en conjunto pueden afectar hasta un 6% de la población. En este momento se han definido ya más de 8.000 enfermedades raras, la gran mayoría de ellas son genéticas, algunas pueden ser infecciosas, algunas pueden ser intoxicaciones, pero en más del 80% de los casos son enfermedades genéticas. Y algo muy importante es que afectan entre el 50 y el 75% de los casos a los niños, que inician usualmente en la edad pediátrica. Entonces nosotros como médicos que vemos niños, muy probablemente en algún momento de la vida vamos a encontrarnos con una enfermedad rara en nuestra consulta y por lo tanto es muy importante que empecemos a saber un poco más sobre ellas. Entre otras cosas, porque lastimosamente en este momento los pacientes con enfermedades raras tienen que ver entre 3 a 10 médicos diferentes antes de poder llegar a un diagnóstico. Y suele haber un retraso en el diagnóstico de más de 5 años en general en todas estas enfermedades, algunas un poco más, otras un poco menos, dependiendo de la sintomatología y sobre todo dependiendo de qué tanto las conozcamos. Entonces recuerden que uno no puede diagnosticar aquello que no conoce y por lo tanto tener estos espacios para hablar sobre enfermedades raras es cada vez más importante. En el caso de pediatría, más del 80%, casi el 90% de las enfermedades raras comprometen al sistema nervioso. Puede ser al sistema nervioso central, por ejemplo, en el caso de los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores, los trastornos del movimiento, los trastornos neuropsiquiátricos o algunos tipos de epilepsia, o al sistema nervioso periférico, como por ejemplo en el caso de las distrofias musculares o algunas neuropatías congénitas. Estas enfermedades, como les dije, en su mayoría son genéticas y se heredan de diferentes formas. En el 32% de los casos se heredan de forma autosómica dominante, la gran mayoría de ellas, el 45%, se heredan de forma autosómica recesiva y hasta el 10% de estas enfermedades se heredan de forma ligada a los cromosomas sexuales o ligada al cromosoma X. Entonces, teniendo en cuenta que son enfermedades que en pediatría son hereditarias, inician de forma temprana, más del 80% de las enfermedades raras inician antes de los 2 años en el caso de pediatría, y teniendo en cuenta la gran variedad de síntomas neurológicos que pueden manifestar, tenemos que uno de los primeros síntomas clave para diagnosticar una enfermedad rara en pediatría
es el retraso en el neurodesarrollo. Ese retraso en el neurodesarrollo que en muchos casos pasa desapercibido y no se le da tanta importancia, cada vez cobra más importancia teniendo en cuenta que hasta el 47% de los pacientes que presentan un retraso global del neurodesarrollo ya se ha documentado que tiene una condición genética de base. Sin embargo, la realidad es que un paciente con retraso en el neurodesarrollo, que es visto por primera vez en consulta, solamente en un 14% de los casos se le solicita un test genético o una remisión al genetista. A pesar de que esta cifra es tan alta y que ya sabemos por la literatura que un gran porcentaje de estos casos pueden estar causados por enfermedades genéticas, todavía no tenemos dentro de nuestra mente esa opción cuando evaluamos un retraso en el neurodesarrollo infantil. Y deberíamos, porque de hecho, por ejemplo, en el caso de las enfermedades neuromusculares, por lo menos el 80% de los pacientes consultan inicialmente precisamente por retraso en el neurodesarrollo, problemas en su tono muscular, en la fuerza o la coordinación. Pero la realidad es que menos del 10% de los niños que tienen un retraso en el desarrollo motor reciben una atención adecuada antes de los 2 años. En general, menos del 10%, no solamente aquellos que tienen enfermedades genéticas de base. Entonces miren que nos estamos atrasando no solamente en pensar en enfermedades genéticas, sino en general en evaluar y detectar tempranamente estas alteraciones del neurodesarrollo. En el caso, por ejemplo, de la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad neuromuscular, más del 30% de los padres prefieren haber consultado hasta más de 4 veces a diferentes médicos por retraso en el neurodesarrollo antes de que se iniciaran las investigaciones respectivas. Entonces, este hecho de estar ignorando probablemente estas alteraciones en el neurodesarrollo en los niños puede contribuir de forma muy importante a ese diagnóstico tardío que encontramos en las enfermedades raras de la infancia. Por eso, entre otras cosas, la invitación del día de hoy es a que evaluemos con mucho juicio las alteraciones del neurodesarrollo. Anteriormente, hace unos años, la conducta frente a un niño con un retraso en el neurodesarrollo era una conducta expectante. Nos quedábamos esperando a ver si ese niño superaba esa dificultad que tenía. Hoy en día ya sabemos que esa conducta no es adecuada. Si bien algunos niños pueden ellos solitos superar sus dificultades en el desarrollo, en otros casos también puede existir, por ejemplo, una condición genética de base que no les va a permitir desarrollarse adecuadamente, y en general, aun cuando no haya una condición genética de base, ya hoy sabemos que un retraso en el neurodesarrollo, aun cuando sea transitorio, puede generar impactos importantes a largo plazo en la vida del niño. Por ejemplo, los niños que se demoran en aprender a leer, y suelen haber tenido previamente retraso en el desarrollo del lenguaje, porque el lenguaje es una habilidad que se requiere para poder desarrollar habilidades cognitivas posteriormente. Entonces es muy importante la detección temprana y la búsqueda activa de causas probables cuando tenemos un paciente con retraso en su neurodesarrollo. Teniendo en cuenta eso, la Academia Americana de Pediatría ya ha emitido recomendaciones muy claras y, por ejemplo, para el caso del retraso en el desarrollo motor, lo que nos recomienda es que en un paciente con dificultades en su motricidad evaluemos el tono muscular. Independientemente del tono muscular que encontremos, todo paciente con retraso en el desarrollo motor debe iniciar inmediatamente terapias, porque las terapias entre más temprano se inicien, mejor pronóstico van a tener para el paciente, pero además debe ser remitido de forma temprana a un médico especialista, precisamente considerando que una causa puede ser una enfermedad rara y en ese caso es importante tener el apoyo de un neuropediatra, un fisiatra o un genetista que tengan un poco más de contacto con estas enfermedades. Sin embargo, de una vez debemos iniciar en estos pacientes una búsqueda diagnóstica inicial. Entonces, en todo paciente con retraso del desarrollo motor que tenga aumento del tono muscular o hipertonía, es necesario solicitar una resonancia magnética cerebral, teniendo en cuenta pues que la hipertonía es una manifestación de una lesión probablemente a nivel central y por lo tanto lo primero que debemos descartar es una lesión en el cerebro de estos niños. Así que la primera búsqueda con paraclínicos o con ayudas diagnósticas en este caso sería con una resonancia magnética cerebral. En el caso de encontrar que el niño tiene hipotonía o tono muscular normal, lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría es realizar una CK y una TSH. La TSH porque recordemos que el hipotiroidismo puede ser una causa importante de retraso en el desarrollo motor, y la CK porque la CK es un marcador muy importante para enfermedades musculares. Y una de las principales causas en el caso de hipotonía o tono muscular normal para el retraso en el desarrollo motor
puede ser una alteración muscular, una de las más severas. Entonces, con estos dos exámenes podemos descartar dos de las patologías, o bueno, varias de las patologías más severas que pueden generar ese retraso en el desarrollo motor de los niños. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que ustedes encuentren un paciente con retraso en el desarrollo motor, no esperen a ver si ese niño va a mejorar. De una vez iniciemos la búsqueda diagnóstica, porque lo primero que debemos hacer es precisamente descartar si se trata de algo grave antes de quedar tranquilos con ese paciente. Entonces, en este contexto de enfermedades raras en pediatría, yo les quiero contar acerca de dos muy importantes. La primera son las distrofias musculares en pediatría. Las distrofias musculares en pediatría en realidad son un grupo grande de enfermedades. Existen más de 30 tipos de distrofias musculares descritos que se caracterizan en general por ser enfermedades genéticas, es decir, se heredan, y por generar daño muscular progresivo. Se pueden diferenciar entre sí por la forma de herencia, algunas son autosómicas recesivas, otras autosómicas dominantes, otras ligadas al X. Pueden evolucionar de forma diferente, hay unas que evolucionan de forma muy rápida y comprometen desde muy temprano la funcionalidad de los pacientes, o hay otras que se pueden demorar mucho más tiempo en aparecer los síntomas y en evolucionar. La edad de presentación también las diferencia, hay algunas que incluso inician en la edad adulta, y los grupos musculares que se comprometen también nos pueden ayudar a diferenciar clínicamente entre esos diferentes tipos de distrofias musculares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de esos más de 30 tipos, más del 50%, es decir, más de la mitad de las distrofias musculares, son causadas por mutaciones en el gen de la distrofina. La distrofina es un gen que se encuentra en el cromosoma X. Por lo tanto, las distrofinopatías o las enfermedades por mutaciones en el gen de la distrofina se heredan de forma autosómica, de forma recesiva ligada al X, queriendo decir entonces que afectan principalmente a los varones, porque recuerden que los varones solo tienen un cromosoma X, y cuando ese cromosoma X está mutado, manifiestan los síntomas de la enfermedad, y en las mujeres normalmente no se producen síntomas, sino que las mujeres son portadoras asintomáticas, porque las mujeres tenemos dos cromosomas X, y eso hace que al tener mutación en uno de los dos, el otro cromosoma compense la pérdida funcional de la proteína. Entonces, las distrofinopatías se presentan en varones. Sin embargo, son las distrofias musculares más comunes de la infancia, las distrofinopatías. Dentro de las distrofinopatías tenemos la distrofia muscular de Duchenne. Es la más común de todas las distrofinopatías. Entonces, esto nos va a llevar a una conclusión, y es que si estamos sospechando de una distrofia muscular en un niño, en un varón, vamos probablemente a descartar primero que todo la distrofia muscular de Duchenne, porque es la más común. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mutaciones en la distrofina? La distrofina es esta proteína de color rojo que vemos aquí. Fíjense que aquí está el citoesqueleto, aquí está la membrana del músculo y aquí está la matriz extracelular. Cuando uno hace una contracción o un estiramiento muscular, todas las fibras musculares deben moverse al mismo tiempo, para el mismo lado, y deben moverse al mismo tiempo el citoesqueleto, la membrana y la matriz. Esta proteína aquí, la distrofina, se encuentra anclando el citoesqueleto con la membrana, que a su vez está anclada a la matriz. Si no hay distrofina o esta distrofina no funciona bien, cuando el citoesqueleto se mueva, no va a haber un anclaje aquí con la membrana, y eso va a generar rupturas de la membrana muscular. Entonces, cuando no hay distrofina, cuando hay mutaciones en la distrofina, vamos a encontrar que con cada estiramiento o con cada contracción muscular vamos a generar ruptura de la membrana del músculo, por lo tanto el músculo se rompe y se daña y no se regenera. Entonces, los pacientes que tienen alteraciones o mutaciones en su distrofina pierden músculo cada vez que lo utilizan, y a medida que lo van utilizando más, van perdiendo mayor cantidad y se van quedando sin músculos. Por eso estos pacientes tienen debilidad progresiva, porque cada vez van teniendo menos masa muscular. Al momento en que la membrana del músculo se rompe, se libera al torrente sanguíneo una proteína que se conoce como CK. La CK es una enzima que se encuentra dentro de los músculos en grandes cantidades, y cuando ese músculo se rompe, pues esa enzima se va al torrente sanguíneo, y lo normal es que en los niños la CK esté por debajo de 250 unidades internacionales por litro, pero en los niños que tienen distrofia muscular de Duchenne, la CK puede elevarse hasta 10 veces más de su valor normal. Tenemos pacientes con CKs de 2.500, de 3.000, de 5.000, incluso hemos tenido pacientes con CKs de 70.000. Entonces, la CK es una prueba de tamizaje muy importante para las distrofias musculares y en especial para la distrofia muscular de Duchenne.
Entonces, esta distrofia muscular de Duchenne, pues tiene una enfermedad rara, tiene un bajo porcentaje de aparición, aparece en 1 de cada 3.500 a 6.000 varones nacidos vivos. Sin embargo, fíjense que no es tan rara como uno pensaría. Si la comparamos con otras enfermedades pediátricas, por ejemplo, en el caso de la diabetes en niños, la diabetes tipo 1, afecta a 1 de cada 4.100 niños. Entonces, fíjense que Duchenne puede ser hasta un poquito más frecuente que la diabetes en los niños. O en el caso de la leucemia, por ejemplo, la leucemia es el cáncer pediátrico más común. Sin embargo, la leucemia afecta a 1 de cada 7.000 niños en promedio. Quiere decir entonces que la distrofia muscular de Duchenne definitivamente es más frecuente que la leucemia. Sin embargo, probablemente en nuestro mapa mental no tenemos tan claro lo que es distrofia muscular de Duchenne. Cuando nos dicen leucemia, de una vez sabemos de qué nos están hablando. Cuando nos dicen distrofia muscular de Duchenne, no siempre la conocemos. Entonces, fíjense que el desconocimiento es muy probablemente la principal causa de que haya subdiagnóstico y diagnóstico tardío. A nivel mundial se diagnostican aproximadamente 20.000 niños con distrofia muscular de Duchenne cada año. En Colombia ciertamente tenemos un subregistro como en muchas otras enfermedades. No sabemos exactamente cuántos pacientes hay en nuestro país. Tenemos en este momento alrededor de unos 350 pacientes identificados. Sin embargo, debería haber por epidemiología al menos unos 2.000, que nos falta mucho más por identificar. En un estudio que se hizo en la Javeriana se encontró que por epidemiología global, en Colombia entre el 2021 y el 2025 van a nacer aproximadamente 1.030 niños con distrofia muscular de Duchenne. Estos son aproximadamente 200 niños por año. Entonces tenemos que estar muy atentos teniendo en cuenta la gran cantidad de pacientes que aún nos falta por diagnosticar. Y no solo esto, además de todo, en nuestro país la edad de diagnóstico, vamos a ver más adelante, está muy por encima de lo que está a nivel mundial. Estamos demorándoles muchísimo más en hacer el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Entonces, como les dije, cuando hay mutaciones en la distrofina, a medida que los músculos se van rompiendo, se van utilizando, se van rompiendo. Eso quiere decir que los niños al nacer todavía no tienen síntomas porque todavía no han utilizado demasiado sus músculos, no se han degenerado, por lo tanto no hay ningún síntoma de ninguna patología. Son asintomáticos al nacer. A medida que van ganando los hitos de su neurodesarrollo, vamos a encontrar que se van quedando de a poquito, cada vez un poco más se van quedando en su neurodesarrollo, hasta que finalmente al momento de la marcha es cuando todos los pacientes con Duchenne definitivamente se quedan con respecto a los otros niños de su edad. Entonces un niño debe caminar por tarde a los 15 meses, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne usualmente caminan después de los 15 meses. Entonces en todo paciente que se demore más de los 15 meses en caminar, debemos realizar una CETA. Recuerden, nos lo recomienda la Academia Americana de Pediatría, y si la hacemos en este caso y se trata de una distrofia muscular de Duchenne, vamos a poder hacer un diagnóstico muy temprano. Entonces, dentro del neurodesarrollo, normalmente los niños a los 9 meses deben poder gatear normal. Este es un niño con distrofia muscular de Duchenne a sus 9 meses, y fíjense que su gateo no es normal. Este niño no hace cuadrúpedo para poder gatear, sino que se arrastra precisamente por la debilidad muscular. Pues miren que desde muy temprano lo podemos ver. Les dije que los niños deben caminar por tarde a los 15 meses. Este es un paciente de 18 meses con distrofia muscular de Duchenne. Fíjense que él se ve muy normal, y si le preguntamos a la mamá probablemente nos dice que sí camina, pero cada vez que lo vemos caminando él está apoyado en algo, él todavía realmente no logra caminar solo. Entonces un niño para los 18 meses ya debería caminar totalmente solito sin necesidad de agarrarse de nada. Este paciente tiene un retraso en el desarrollo de la marcha. Los niños con distrofia muscular de Duchenne usualmente no logran correr, o si corren como lo está haciendo este niño, que hace como si fuera un trote realmente, no está haciendo una carrera. Por la debilidad muscular no logran aumentar la velocidad de la marcha. Fíjense, estos son dos pacientes, ambos tienen distrofia muscular de Duchenne. Este es más pequeño, por lo tanto está menos comprometido, y este niño que ya está más grande y que ha perdido mayor masa muscular tiene muchísima más dificultad, que ni siquiera logra pues caminar rápido. Los niños a los 2 años de edad ya deben ser capaces de saltar en ambos pies. Este es un paciente con Duchenne, tiene 2 años. Cuando le pedimos que salte, fíjense que levanta un pie, levanta el otro pie, hace el impulso hacia arriba, pero realmente debido a su gran debilidad muscular no logra despegar ambos pies del piso. Los niños desde los 3 años deben empezar a subir escaleras solitos.
Los niños con Duchenne usualmente no suben escaleras solos, sino que tienen que agarrarse del pasamanos o tienen que subirlas gateando o bajarlas de colita, y a medida que van creciendo esta dificultad se va haciendo cada vez más evidente, como en el caso de este paciente que miren que debe subir de a un solo escalón por vez con una gran dificultad dada su debilidad. Y ya a partir de los 3 años aparecen síntomas un poco más clásicos de la distrofia muscular de Duchenne. Por ejemplo, el signo de Gowers, que es una dificultad para ponerse de pie estando acostado en el suelo. Este niño con Duchenne debe acostarse boca abajo primero para poder apoyarse sobre sus miembros superiores y lentamente va avanzando los pies, pero incluso cuando ya tiene los pies en el suelo, él debe escalar sobre sí mismo para poder levantarse. Esto se debe a que los pacientes con Duchenne suelen tener primero debilidad de las cinturas pélvicas, por lo tanto la mayor debilidad inicialmente ocurre en los miembros inferiores. Ellos van a utilizar con mucha más frecuencia los miembros superiores al principio de la enfermedad para poder realizar las tareas motoras. Entonces, para trepar, para escalar, para poderse levantar del suelo, utilizan o la fuerza la ejercen principalmente en los miembros superiores. A medida que la enfermedad avanza, se van comprometiendo también los miembros superiores y van a empezar con dificultades primero para levantar los brazos por encima de la cabeza y finalmente incluso dificultades para llevar la mano a la boca. Entonces, ¿cómo confirmamos esta enfermedad? Tenemos que en un paciente que tenga esos síntomas, que tenga una CK elevada, le podemos hacer un examen molecular. El examen molecular confirma el diagnóstico en el 95% de los casos. El primero que hacemos se llama MLPA, porque nos va a detectar la mayoría de las mutaciones en pacientes con Duchenne. Sin embargo, si el MLPA sale en negativo, tenemos que tener en cuenta que el 20% de las mutaciones no se ven con MLPA, sino con secuenciación. Entonces, en ese caso haríamos un examen de secuenciación genética, un NGS. Si ambos salen negativos, solo en ese caso se solicita la biopsia muscular. Antes la biopsia muscular se hacía primero, pero teniendo en cuenta que es un examen mucho más invasivo y que requiere de muchísima más experticia para poderse interpretar adecuadamente, en este momento ya se sabe que las pruebas moleculares son el examen gold estándar. Entonces, aunque los síntomas inician usualmente antes de los 12 meses, a nivel mundial hay un retraso diagnóstico muy importante y a nivel mundial los niños con Duchenne se diagnostican aproximadamente a los 5 años. En Colombia, como les decía, de forma muy triste, estamos diagnosticando a nuestros pacientes alrededor de los 9 años y medio, cuando ya prácticamente están a punto de perder la capacidad de marcha. Entonces, un paciente con distrofia muscular de Duchenne en los primeros 2 años de vida todavía no tiene síntomas muy claros, pero ya podemos tener en contra la CK elevada. Más adelante va ganando poco a poco hitos hasta que llega a un punto en el que parece no deteriorarse tanto, pero ya aparecen síntomas como el signo de Gowers, la marcha tambaleante, la marcha en punta de pies. Y fíjense que a partir de los 6 años empieza a declinar muy rápidamente, de manera que entre los 6 y los 10 años ya requiere apoyo para la marcha y más o menos a los 12 años ya pierden completamente la capacidad de caminar. Entonces los pacientes con distrofia muscular de Duchenne suelen quedar en silla de ruedas más o menos a los 12 años de edad. Y de ahí en adelante, entre los 12 y los 14 años, pierden además la función de los miembros superiores y van perdiendo función también de los músculos respiratorios y cardíacos. Entonces aparecen contracturas en los miembros inferiores, aparece escoliosis y empieza a requerirse la ventilación mecánica, inicialmente no invasiva durante la noche y luego durante el día. Entonces, fíjense que a nivel mundial el diagnóstico lo hacen más o menos aquí, cuando el paciente todavía está estable, pero nosotros en Colombia lo estamos haciendo en este punto cuando el paciente ya está en un proceso de declinación rápida y cuando ya entonces el tratamiento va a ser menos útil. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta para empezar a hacer diagnósticos más tempranos y poder ofrecer mejores opciones de tratamiento a nuestros pacientes. La otra patología que les quiero contar rápidamente son los trastornos del metabolismo de los neurotransmisores. Recordemos que los neurotransmisores son las sustancias químicas que permiten que nuestras neuronas se comuniquen entre sí. Por lo tanto, cuando tenemos problemas con los neurotransmisores, nuestras neuronas no funcionan bien, pero nuestro cerebro se ve normal. Entonces, en aquellos pacientes en los que tenemos síntomas neurológicos muy prominentes, pero que ustedes les hacen una resonancia magnética y se ve completamente normal, hay que sospechar de un trastorno de las neuronas, un trastorno de los neurotransmisores. Estas son enfermedades todavía más raras que la distrofia muscular de Duchenne, son enfermedades consideradas ultra raras, afectan en promedio a 0.19 por cada 100.000 niños
Y dentro de estos, las más comunes, o digamos que las más estudiadas, son los trastornos del metabolismo de las monoaminas, que son la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina. La deficiencia de aminoácidos, de carboxilasa de aminoácidos aromáticos, que tiene un nombre raro y largo, pero la abreviamos a deficiencia de AADC, es uno de estos trastornos en el metabolismo de los neurotransmisores. Es una enfermedad que ocurre por mutaciones en el gen DDC, se hereda de forma autosómica recesiva y se caracteriza por presentar un retardo global y severo del neurodesarrollo en los niños. Entonces, ¿por qué ocurre esta manifestación con estas enfermedades? Pues recordemos un poquito qué es lo que hacen los neurotransmisores en nuestro cerebro. La dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina son muy importantes para varias funciones. Por ejemplo, para el movimiento, tenemos que la dopamina y la serotonina controlan nuestro movimiento voluntario, así como para el aprendizaje y la cognición. Para la socialización es supremamente importante la dopamina, así como para los comportamientos basados en recompensa, mientras que entre la serotonina también tiene pues una acción importante en nuestro comportamiento. La adrenalina y la noradrenalina además son muy importantes para mantener nuestros ciclos de sueño-vigilia. Gracias a la serotonina podemos dormir y gracias a la adrenalina y noradrenalina podemos estar alerta. Además, estas dos son importantísimas para las funciones autonómicas porque son los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos estos neurotransmisores? Cuando no se producen adecuadamente por la deficiencia de ADC. Pues ocurren todos los síntomas relacionados con toda esa cantidad de funciones. Entonces tenemos síntomas motores como hipertonía axial o hipotonía proximal, tenemos movimientos anormales, tenemos retraso en el neurodesarrollo precisamente porque necesitamos dopamina y serotonina para el movimiento voluntario, pero además vamos a tener problemas comportamentales como trastornos del espectro autista, irritabilidad, llanto incontrolado o déficit cognitivo, porque recuerden que también son importantes para socialización y cognición. Y vamos a tener dificultades en el ciclo sueño-vigilia, como insomnio nocturno o hipersomnia diurna, por esa necesidad que tenemos para el alertamiento. Y además, síntomas autonómicos, como cialorrea, diaforesis y regulación térmica, teniendo en cuenta que se alteran las funciones autonómicas. Entonces, fíjense que son una cantidad de síntomas que parece que no tuvieran nada que ver unos con los otros, pero si hacemos todo el rastreo hasta el neurotransmisor o que está deficiente, vamos a encontrar que tienen realmente mucho que ver entre sí. Entonces, la deficiencia de ADC es un poco más difícil de diagnosticar, teniendo en cuenta la gran cantidad de síntomas que se puede presentar, y antes se consideraba que era una enfermedad únicamente asiática porque todo se identificó por primera vez, pero ya sabemos que es una enfermedad panétnica, es decir, que afecta a todo un grupo grande de personas y en diferentes, en diferentes lugares del mundo. E incluso en Colombia ya tenemos diagnosticados 2 pacientes con deficiencia de ADC y se han encontrado 4 pacientes que son heterocigotos para la enfermedad. Recuerden que como esta es autosómica recesiva, para uno manifestar los síntomas tiene que ser homocigoto. Pero el hecho de que haya 4 heterocigotos quiere decir que la mutación sí está en nuestro medio. Esta enfermedad sí existe en Colombia y tenemos que estar muy atentos a empezar a diagnosticar. Se considera que esta es una enfermedad muy subdiagnosticada, más o menos los síntomas aparecen a los 2.7 meses, pero se diagnostica en promedio a los 3.5 años y se considera que más del 90% de los casos deben estar aún sin un diagnóstico apropiado. Entonces, para poder estar atentos a cuándo podemos estar frente a una deficiencia de ADC, recordemos que el 100% de los casos se manifiestan con hipotonía, hipoquinesia o distonía, y aproximadamente el 97% de los casos con crisis oculógica. Esta es una paciente que tiene crisis oculógiras, hipotonía, fíjense, no tiene el tono muscular como está de disminuido, tiene hipotonía incluso facial, tiene alteraciones en la socialización y ya no tiene un buen contacto con el medio, y fíjense los movimientos que tiene en los ojos. Estas crisis oculógeras son muy significativas o muy dicientes de una deficiencia de ADC. Pero además, fíjense lo interesante con esta paciente, no solo es ella, esta niña tiene una hermana
que tiene exactamente los mismos síntomas. Entonces, cuando veamos este tipo de manifestaciones en una misma familia, tenemos que pensar en que se trata de una enfermedad genética y empezar a hacer una búsqueda de cuáles son todos los síntomas y con qué enfermedad podrían encajar. Recuerden que si además en estos pacientes con tanto compromiso neurológico vemos que la resonancia magnética cerebral es normal, tenemos inmediatamente que pensar en un trastorno de los neurotransmisores. Entonces recuerden, hipertonía o hipotonía, con retraso en el neurodesarrollo, con resonancia magnética cerebral normal, que tenga trastornos del movimiento o síntomas autonómicos, hay que inmediatamente pensar en una deficiencia de ADC, solicitar, o puede ser el panel de neurotransmisores del líquido cefalorraquídeo, el test genético, pues un estudio molecular para el gen DDC, o la actividad enzimática de la ADC en plasma. Si tenemos 2 positivos de estos aquí presentes, ya con eso podemos hacer el diagnóstico de una deficiencia de ADC. Por último, les quiero comentar que en PTC Therapeutics estamos apoyando un programa de diagnóstico para estudiar molecularmente la distrofia muscular de Duchenne y la deficiencia de ADC. Si ustedes en algún momento tienen una sospecha de distrofia muscular de Duchenne con algún paciente que tengan, pueden solicitar el estudio molecular para DMD, enviar una foto de la orden médica a este número de WhatsApp, pueden escanear este código QR y les va a llevar este número de WhatsApp, y de forma totalmente gratuita, tanto para el paciente como para el sistema de salud, se realizará el estudio molecular para DMD. De igual manera podemos hacer el estudio molecular para el gen de la DDC o la cuantificación de la 3-metildopa, que es un marcador bioquímico que nos puede ayudar a definir si un paciente tiene o no deficiencia de ADC. En este caso, de igual forma, se manda la orden de estudio molecular, de cuantificación de 3-metildopa y estudio molecular a este número de teléfono. Quiero recordarles que en el mes de febrero, el 28 de febrero, se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, pero esta concientización de enfermedades raras no se debe limitar únicamente al Día Mundial, sino a todos los días. Entonces, estemos siempre muy atentos a estas posibilidades. Les dejo mis números de contacto. Muchísimas gracias.